a esa iniciativa. Tiene la palabra ahora el señor diputado don Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Traigo a esta tribuna un asunto que en mi criterio es de la mayor relevancia. Se trata de incluir en la Constitución General de la República un título sobre política exterior de Estado. Este es un propósito que se ha venido discutiendo desde hace más de 20 años y que fue objeto de una definición puntual por los eminentes diplomáticos e internacionalistas que participaron el año 2000 en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. El tema es si debe o no haber un marco constitucional normativo en materia de política exterior. La respuesta es sí, para evitar una excesiva centralización de las funciones en una sola persona, que puede ser salvador de la patria, pero que también puede venderla. Yo quiero decir de entrada, porque espero la cooperación de las bancadas, que este no es un proyecto dirigido contra ningún partido ni contra ningún gobierno, es un proyecto institucional. Contiene los siguientes elementos. Primero, la definición de los principios de política exterior está atribuida en exclusiva al presidente de la República, cuando es obvio que son principios universales que deben ser acatados por todos los órganos del Estado mexicano. Segundo, se amplían estos principios con respeto a los derechos humanos, desarrollo sustentable y equidad económica internacional. Segundo, ¿cuál es la relación entre los principios y los intereses? La Constitución dice que la política exterior se regirá por principios y la ley dice que se regirá por el interés nacional. Esto ha sido motivo de enormes controversias. Aquí hay una serie de disposiciones que determinan cuál es la relación entre esos principios y esos intereses, de modo que no entren en contradicción. Enseguida, ¿debe o no la sociedad nacional participar en el diseño de la política exterior? La respuesta es sí. De hecho, ya lo hace de acuerdo con la ley de cooperación en las acciones de cooperación internacional. La vida internacional es una participación de todos. Hacen vida internacional los estados de la República, los municipios, los congresos a través de la diplomacia parlamentaria, los actores económicos, los sindicatos. Es entonces conveniente crear una instancia nacional de coordinación por lo que hace a la política exterior. Permítame un segundo, señor diputado. Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto? ¿Acepta usted la interpelación del diputado Cárdenas? Diputado Muñoz Ledo, ¿acepta? Diputado, adelante. Gracias, presidente. Para preguntarle al diputado Muñoz Ledo, que es una iniciativa la que presenta y nos comenta hoy muy importante, preguntarle qué cambios, por ejemplo, habría, diputado Muñoz Ledo, respecto a la intervención de las cámaras en la aprobación de tratados, y también quiero preguntar cómo participaría la ciudadanía, si es que existe algún mecanismo en la aprobación de los tratados, en la vigilancia, en la fiscalización para su implementación, etcétera. La intervención o control congresional de la política exterior, señor diputado, si me lo permite, señor presidente, adelante, diputado, tiene los siguientes aspectos. Primero, existe un consenso muy extendido en el sentido que la facultad de aprobación de los tratados no sea exclusividad del Senado o de la República, sino que sea de ambas cámaras. Este es un tema muy importante. Segundo, los tratados tendrían un control congresional, porque como ocurre en numerosos países, el Ejecutivo deberá dar parte al Congreso del proceso
de iniciación de los tratados. Le estamos dejando en este proyecto al Senado de la República dos facultades. Son debatibles, pero voy a decir cuáles. El decidir la apertura o cierre de embajadas y el decidir la apertura o clausura de relaciones diplomáticas. Queremos también enmendar un entuerto. Aquí se aprobó, y nunca he entendido, o no quiero pensar por qué, que el Ejecutivo ya nunca debe pedir permiso al Congreso para salir del país. Como usted lo sabe, que es un distinguido jurista, en todas las constituciones mexicanas, a partir de la Constitución de Cádiz, que nos rigió, hay un permiso para la ausencia del jefe del Estado. Decía la Constitución de Cádiz que si el monarca saliese del territorio de la corona, entenderáse que ha abdicado. Aquí se les ocurrió que se puede ir 7 días seguidos, pero no dice cuántas veces, con lo cual constitucionalmente el jefe del Ejecutivo puede pasar todo el año en el extranjero, viniendo a la ciudad o al país solo los fines de semana. Aquí estamos restituyendo el permiso, que se le dé permiso 5 días seguidos, que es lo que basta para una gestión internacional. Si no, ya se trata de vacaciones. Ahí sí que sea libre, pero que no pueda salir más de 30 días al año. Si se reduce a otro nivel las giras al extranjero, se van a reducir enormemente los gastos y habrá más presencia de los ejecutivos en el país. Esas son las principales fortalecimientos de las facultades del Legislativo. Muchas gracias, diputado Muñoz Ledo. Permítame, le va a hacer seguramente una pregunta el diputado Aarón Vázquez. ¿Acepta usted la pregunta del diputado? Con mucho gusto, adelante, compañero diputado. de la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, gracias, presidente. Diputado Muñoz Ledo, yo quisiera hacerle una pregunta, si en su iniciativa se contempla la manera de cómo quitarle el monopolio al Ejecutivo sobre la política exterior. Y la otra es, de qué manera su iniciativa rescata la función del Estado en el servicio exterior mexicano. Es una pregunta muy pertinente, señor diputado. ¿Cuándo se inicia la transición democrática, que ahora ha naufragado? Esa fue la gran pregunta que se planteó. Vamos a democratizar todas las instituciones. ¿Por qué no democratizamos la política exterior? Si nos toca un presidente patriota, lo dije ya, puede salvar a la patria. Y si no, ¿qué hacemos? Entonces, nosotros necesitamos incorporar al Congreso, como ya lo dije, en toma de decisiones fundamentales. Están previstos, además, límites a la celebración de tratados. No todo tratado se puede celebrar. Uno que afecte los derechos fundamentales de los mexicanos, cambie las instituciones fundamentales de la República, permita, ojo, el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional, no puede ser aprobado por mandato constitucional. Luego, para tratados de gran relevancia nacional, se está previendo, como existe en todo el mundo democrático, la consulta por referéndum a la población. Esos son los métodos de control que evitan que una sola persona resuelva sobre el destino de la nación. Diputado Muñoz Ledo, tengo sucesivamente inscritos seguramente para hacer una pregunta al diputado Jaime Correa, diputado Ramírez Lucio, al diputado Ramírez Bucio, al diputado Gertz Manero y a la diputada Rosalinda López y al diputado Escudero. Permítame, el diputado Escudero es con otro motivo. Adelante, diputado. ¿Usted le quiere hacer una pregunta o es una moción? Presidente, simplemente para ir aclarando el trabajo en el Pleno, ¿no era uso de este Pleno que se aceptaran preguntas durante la exposición de las iniciativas? Ahora con el nuevo reglamento sí, simplemente para ir aclarando el trabajo legislativo. El nuevo reglamento no lo prohíbe, diputado, queda a criterio de la mesa, y la mesa tenía dos opciones: aplicar al diputado Muñoz Ledo el criterio que señala el artículo 63 para las nuevas leyes y darle 10 minutos, o aceptar las preguntas que le están haciendo. Optamos por lo segundo. Diputado Ramírez Bucio.
En el mismo sentido, creo que en iniciativas no hay preguntas. Para obviar esto y hacerlo más ágil, tenemos 110 iniciativas, que fuese más ágil el tema y pues, que no permita las preguntas, por favor. Voy a aceptar las preguntas que ya he admitido y con gusto voy a contar a partir de aquí de la respuesta de Muñoz Ledo a solicitud de ustedes los 5 minutos que le faltan. Diputado Correa. Gracias, señor presidente. He solicitado el uso de la palabra para hacerle una pregunta al diputado Muñoz Ledo. Primero, felicitarlo por esta iniciativa y porque coincide con una que hemos presentado en otro momento. Su pregunta, diputado. Sobre política exterior de Estado. ¿Qué opinión tiene el diputado Muñoz Ledo sobre la minuta del Senado sobre ley de tratados internacionales que deja en manos del Ejecutivo acuerdos interinstitucionales y acuerdos del Ejecutivo? ¿No cree usted que esto sea un retroceso cuando se está buscando que la Cámara de Diputados en una política exterior de Estado participe en la política exterior y la minuta ahora le quita facultades al Senado? Permítame, diputado Muñoz Ledo, oímos al diputado Gertz y a la diputada Rosalinda López y conteste usted sucesivamente si es tan amable. Diputado Gertz. Bueno, gracias, señor presidente. Diputado, ¿cómo propone su iniciativa incorporar los compromisos internacionales dentro del derecho interno? Gracias, diputado Gertz. Diputada Rosalinda López. Rosalinda Mazari, perdón. Diputado Porfirio, ¿usted no cree que la diplomacia parlamentaria que se realice en un Congreso es también una expresión de la política exterior del Estado o solamente la realiza el Poder Ejecutivo? Señor diputado, tiene usted sus preguntas. Gracias. Súmenle, por favor, 5 minutos al diputado Muñoz Ledo en su tiempo. Muchísimas gracias, presidente. En efecto, señor diputado, tenemos a discusión en nuestra comisión la minuta del Senado de la República sobre la ley de tratados que funde 2 anteriores. Hemos recibido observaciones de casi todos los partidos. Sé que la que usted ha presentado a nombre del Partido de la Revolución Democrática tiene observaciones críticas que proceden. El tema es este: no existen en la Constitución, no existen ni los acuerdos interinstitucionales ni los acuerdos ejecutivos. De acuerdo con la Convención de Viena, todos los compromisos contraídos por un Estado se entienden como tratados. En México se inventaron los acuerdos ejecutivos a solicitud de los Estados Unidos de América. Esto significa que una dependencia del gobierno federal mexicano puede convenir con una dependencia del gobierno norteamericano, o francés, o ruso. Para el caso es lo mismo. Y esos acuerdos a veces no los conocía, y muchos todavía no los conoce, ni siquiera la Secretaría de Relaciones Exteriores. La iniciativa del Senado, ese asunto lo subsana, que lo conozca la Secretaría, pero y al Congreso. Nosotros no podemos estar de acuerdo que se vuelva a meter de contrabando acuerdos interinstitucionales. Haga de cuenta que la Secretaría de la Defensa Nacional hace un convenio con el Pentágono y no pasa por el Ejecutivo, no pasa por el Congreso de la Unión. Entonces, esta redacción establece claramente los límites de los tratados y no da lugar a inventar otras figuras que no existen en la legislación internacional. Finalmente, por ser compromisos entre Estados, multilaterales, regionales o bilaterales, hay muchos tipos de tratados, deben regirse por el derecho internacional. Lo digo porque eso hay que combatirlo. El famoso ASPAN y la iniciativa Mérida fueron firmadas a espaldas del Congreso de la Unión. Y voy más lejos, el método para adoptar el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, no fue democrático, no hubo una verdadera consulta, un solo legislador votó en contra, que es el de la voz, por cierto. Entonces, no hubo ni un proceso de consulta ni de debate verdadero. No habrá más tratados, no debe haberlos que no sean los que firme el presidente de los Estados Unidos mexicanos, no el jefe del Ejecutivo de la Unión, no el presidente de la República. Es una larga explicación técnica. Así está el derecho de los tratados. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, a nombre de la nación,
con la suscripción y ratificación del Congreso y en casos de extrema gravedad con la consulta popular. Muchas gracias. Respecto a la internación de compromisos internacionales, mire usted, diputado Gers Manero, aquí estamos con el asunto del huevo y la gallina, porque de nada o de poco sirve que digamos que los tratados de derechos humanos, por ejemplo, tienen jerarquía constitucional. ¿En dónde los van a encontrar los jueces? El 133 dice que los jueces locales y federales se atendrán a los tratados internacionales para sus fallos. Lo primero es internarnos en la Constitución. Yo no estuve de acuerdo en aspectos de la reforma sobre derechos humanos porque se les da jerarquía constitucional, pero no se modifican los artículos de la Constitución que son contrarios a los tratados. Lo que nosotros estamos proponiendo ahí, el modelo americano, en Estados Unidos no se ratifican los tratados, se hace un Bill of Implementation, que es decir, se definen las leyes que hay que cambiar para que se pueda aplicar internamente. Nos estamos promoviendo un método quizá más semejante al del Canadá, que es, una vez que se ratifica el tratado, esta Cámara manda una iniciativa con los textos de ley que deben modificarse. Si tiene jerarquía constitucional, pues debe verse reflejada en las leyes no pueden ser contrarias a la Constitución. Y también los manda a las legislaturas de los estados. Se llama proceso de internación de tratados, que al margen de toda literatura jurídica es lo único que realmente permite que el espíritu, sí, y que la letra de los tratados internacionales se aplique en el ámbito interno. Por último, los actores nacionales son el Congreso y el referéndum, pero esta iniciativa tiene una novedad que espero que no asuste a nadie. Esta iniciativa tiene dos nuevos principios. Uno, que la nación mexicana, oigan, la nación mexicana trasciende a sus fronteras territoriales. Ya está en documentos oficiales mexicanos. Hay una nación que está más allá del territorio. El Estado nacional es territorial, la nación es extraterritorial y obliga al Estado mexicano a defender a sus nacionales en el extranjero. Y admite otro principio fundamental que espero tomemos en cuenta en la discusión de la minuta del Senado sobre migración. El derecho a migrar es un derecho humano. Hay un derecho humano a la migración contenido en los pactos civiles y políticos de Naciones Unidas y a la Convención sobre todos los trabajadores migrantes y sus familiares. Por último, hace universal el derecho de los mexicanos en el extranjero a votar en elecciones nacionales y establece un mecanismo de representación para que los mexicanos del extranjero puedan ser votados. En una semana presentaré otro proyecto de iniciativa en el que presentamos un mecanismo para que por fin se cumpla nuestra promesa de que voten en realidad los mexicanos en el extranjero. Concluye, y puedan diputado. tener representación en este Congreso. Muchas gracias. Gracias. Señores diputados, para aclarar el criterio de la mesa aplicable a las siguientes ocasiones, durante la sesión de presentación de iniciativas no hay lugar a interpelaciones para preguntas.